Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Os he repetido en unas cuantas ocasiones que aquel que quiera conocer con precisión las cosas ocultas tiene que estar matizando y todo el rato aquello que quería saber y abriéndose a informaciones que podrían hacer que uno se tenga que desdecir o que amplíe información sobre algún tema. En este caso, todos me habéis oído contar acerca de el oro de Fort Knox. Ya sabéis, Fort Knox es lo que era un fuerte cuando los yanquis se expandieron hacia el oeste, que reconvertido en base militar, donde supuestamente se guarda el oro de los norteamericanos. En torno a ese oro ha habido muchas teorías sobre si realmente existía ese oro, si era tungsteno, si se había vendido, en fin. Ese era el centro de todas las disquisiciones acerca de Fort Knox. Pero he aquí que hay más. Hace un año, y os voy a poner este vídeo unos segundos con subtítulos, se ha hecho con inteligencia artificial a partir de un testimonio de un sargento que, trabajando en Fort Knox, se insertó, estas imágenes supongo que no deben ser reales, en niveles subterráneos de Fort Knox y encontró de que había laboratorios de ingeniería genética en los que se estaba investigando, no solo investigando, se estaban creando quimeras. ¿Qué es una quimera? Una quimera es una mezcla de humano con otros animales. En este caso, se habla de felinos, se habla de simios y se habla de reptiles. Os voy a poner el enlace a este vídeo en la descripción y nos vale para comenzar el informe de Ariel a partir, insisto, de estas declaraciones que han sido pasadas a audio con inteligencia artificial en este canal de Donovan Dredd hace un año y que forman parte de, digamos, el gancho para contar lo que de verdad existe en Fort Knox, que es, bueno, muy detallado y nos sirve muchísimo para entender, primero, cómo funciona todo este tema de la ingeniería genética, en qué punto están y qué están haciendo los patriotas con las cámaras, los pods en inglés, donde se encuentran a estos híbridos. Insisto que, bueno, a estas alturas ya todos sabéis que existen, pero claro, no nos cuentan algunas veces, bueno, cuando son monstruos los han destruido los sombreros blancos, pero no siempre. Y esta información, bueno, pues nos va a ayudar muchísimo a entenderlo. Así que la fiebre del oro de Fort Knox, lo que no se le cuenta al público, levantando el velo sobre el mundo oculto de Fort Knox. El primer párrafo habla de Fort Knox, de, bueno, pues de cómo pues todo el tema del oro ha levantado la suspicacia alrededor de qué existe realmente en Fort Knox. Y dice que la realidad es que las cámaras acorazadas superiores albergan las reservas visibles. Dice que están los 147 millones de onzas de lingotes legítimos, auditados esporádicamente y en su mayor parte intactos, supuestamente. Dice, en mi opinión, Trump ya sabe esto, así que dudo que vaya a enviar ningún equipo en busca de lingotes relucientes. Puede que vaya a por los niveles subterráneos que nunca aparecen en ningún esquema oficial. Básicamente está introduciendo que lo que hay en torno a Fort Knox es mucho más complejo de lo que parece. Y aquí nombra al sargento este del vídeo que os he puesto anteriormente, que se llama Donovan Dredd. No, perdón. Donovan Dredd es el que tiene el canal de YouTube y que consiguió la historia de este sargento que contaba lo que había descubierto en el subsuelo de Fort Knox. Y lo que vais a ver a continuación parte de ese testimonio y va mucho más lejos. Se decía que los subniveles 3B a 7 de Fort Knox nunca fueron almacenes de oro. Se trataba de un repositorio genético activo y una instalación de replicación limitada para el proyecto Quimera, un programa de presupuesto secreto y compartimentado gestionado desde la Oficina de Tecnologías Biológicas del DARPA, bajo la supervisión directa de la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA. ¿Veis? El DARPA
colaborando con la CIA, desde 1971 hasta su paralización en 1996. Como veréis, la paralización viene porque Phil Schneider, el legendario ingeniero, habló. Y como habló, pues tuvieron que mover esas cámaras y esos clones, esas quimeras, a otras instalaciones. Se va a contar incluso cómo se realizó esa transferencia. La cámara acorazada de oro pública situada encima fue siempre la distracción perfecta. Hay información aquí que sé que no debería compartir con vosotros debido a una posible interferencia operativa. Simplemente la eliminaré si me lo piden. Así que si leéis esto, guardad lo que podáis sin conexión. ¿Cuál era el objetivo principal de estas investigaciones? Se entiende. Crear una biblioteca permanente de material genético quimérico para futuros operadores de activos de campo mejorados que pudieran actuar en entornos donde los humanos normales mueren, no dejan ADN rastreable y podrían ser eliminados sin que el Congreso dejara rastro. No un ejército de monstruos para su despliegue público. Una discreta caja de herramientas para operaciones negables. Operaciones negables se refiere a cosas que nunca van a llegar ni siquiera a oídos del Congreso, que las antiguas redes llevaban a cabo en Centroamérica, Oriente Medio y redes nacionales. Parece ser el caso. Bueno, básicamente te va a contar de dónde sacan a esos seres que utilizan su material genético para crear quimeras o incluso sus propios cuerpos, algunos de ellos de Ciudad Juárez, lamentablemente. Las 3 cápsulas que vio el sargento y lo que realmente había en ellas. Cápsula alfa, parecida a un lobo, feto quimérico humano, primate lupino, o sea, mezcla de humano, de simio y de lobo. Equivalente a 14 meses de gestación, capacidades olfativas y auditivas mejoradas, densidad muscular 3, veces superior a la normal, procedente de una operación de rescate de personas desaparecidas en 2019 en el corredor de Juárez, una de las mismas rutas que alimentaban los nodos de tráfico del estrecho de Hormuz de los que hablamos antes. Las esposas no eran para aparentar. El espécimen ya mostraba improntas depredadoras, es decir, que era peligroso. Poz beta, cápsula beta, cabeza desproporcionada, ojos negros, línea híbrida humano-felina primate con expansión craneal deliberada para mejorar el procesamiento visual. Este ejemplar portaba el marcador genético serpiente en la tarjeta de acceso, una modificación mitocondrial específica que se remonta a una extracción es un secuestro, realizada en 2008 a una víctima de la trata de personas en el corredor del Mar Rojo. De nuevo, redes de intermediarios iraníes. Las pezuñas fueron un error de estabilización. El equipo intentaba injertar las resistencias de los tendones de los ungulados para aumentar la resistencia. Módulo gamma, gruñidor de células oscuras, híbrido humano-canino completo, con una edad cronológica equivalente a 9 años, mantenido en estasis con poca luz, o sea, hibernando. Este era el más inestable. Ya había matado a 2 cuidadores en 2021 durante una fluctuación de energía. Su perfil de ADN coincide con un caso de evaluación médica especial de 2014 de un veterano de la Guerra del Golfo a cuya familia se le dijo que había muerto en un accidente de entrenamiento, o sea, cogiendo a militares que habían sido heridos para estas investigaciones. Estos no eran los únicos especímenes. El subnivel 5 albergaba 47 cápsulas activas según el inventario de 1994. El subnivel 6 era el de los congeladores de archivo. Miles de muestras de tejido y líneas fetales que se remontaban a la década de 1970 procedentes de 3 fuentes. Está hablando de, bueno, pues de estos experimentos. No solo tienen a los especímenes completos, sino tejidos y líneas fetales, o sea, bueno, pues todo lo que van empleando, ensayo-error, y que los mantienen ahí pues para de ejemplo y como guía para siguientes experimentos. Como digo, procedentes de 3 fuentes. Una, extracciones de personas desaparecidas en la frontera y en el territorio nacional.
2 programas militares de voluntarios, que eran cualquier cosa menos voluntarios, y 3 canales internacionales a través del Battle Memorial Institute y fachadas farmacéuticas europeas que suministraban material bajo la tapadera de la investigación en trasplantes de órganos. Operadores, agencias y facciones, los nombres que perduran. Aquí tenemos a el director del programa del DARPA, Robert J. Finkelstein, y lo vais a ver aquí. Es este tipo que estáis viendo. Por supuesto, judío, y estudió en la Universidad de Massachusetts, tiene un currículum larguísimo, y ahora mismo es presidente de Robotic Technology Incorporated. O sea, este hombre está vivo y localizable. Aquí le veis. Bueno, pues estuvo en este programa entre los años 1984 y 1993, firmó el memorándum de transferencia de tecnología que llevó el paquete de Dulce a Knox en 1971. Como os he dicho, cuando habló el señor Phil Schneider, pues hubo una transferencia de tecnología. Finkelstein sigue vivo y reside bajo protección en el norte de Virginia. Sabe dónde se encuentra la sede sucesora. CIA OTS. Esta es la oficina de la CIA que, digamos, que dirige al DARPA o colabora. El enlace a un oficial de carrera con el código interno Case Officer 47. Nombre real Marcus Ellington, fallecido en 2009. Sus archivos contienen el manifiesto de transferencia exacto de cuando el material biológico se trasladó de Knox a la instalación sucesora del Nevada Test and Training Range en 1996, 2 semanas después de que Phil Schneider empezara a dar nombres públicamente. Es decir, se trasladó de Knox a el Área 51. Contratistas, el Battle Memorial Institute. Poseía las patentes de perfusión y estabilización. Su división de proyectos especiales sigue contando con personal en nómina que rotó por Knox en los años 80 y 90. Aquí lo importante, no sé si os daréis cuenta, pero se está señalando a personas, a instituciones que han llevado a cabo estas aberraciones. El famoso SAIC, que como sabéis está ligado con el programa Paperclip de los nazis que se fueron a trabajar a Estados Unidos, proporcionó la arquitectura de seguridad y los sistemas biométricos que el sargento eludió. Wackenhut Constellis, pues estos son los mercenarios con nivel 5 de autorización que siguen cobrando pensión y viviendo en las mismas urbanizaciones cerradas de Louisville. Louisville está en Kentucky, que es donde está Fort Knox. Así que todos estos guardias que han estado cuidando de estas instalaciones están vivos, o muchos de ellos. Eso es interesante. Sectas y tapadera ideológica. Una pequeña sección dentro del programa estaba protegida por individuos vinculados a la Orden de los 9 Ángulos y a una escisión de la Iglesia del Proceso que se infiltró en los círculos de inteligencia en la década de 1970. ¿Qué es esto de la Iglesia del Proceso? Pues nada más y nada menos que la secta donde se formó Charles Manson allá por el año 1968-69 en el satanismo y que estaba muy relacionada también con Jimmy Page de Led Zeppelin y algunas otras estrellas del rock. Ellos proporcionaron el lenguaje ritual y la justificación moral, evolución necesaria. El símbolo de la serpiente en las tarjetas de acceso no es aleatorio, sino que es uno de sus sigilos. Esos son sellos con un contenido esotérico. Esa facción es la razón por la que ciertos símbolos aparecen en los memorandos internos que se conservan y por la que el programa sobrevivió tanto tiempo. Situación actual, lo que Trump está decidiendo realmente. Las cubas físicas de Knox están inactivas ahora mismo, pero siguen conectadas a la red eléctrica para el control ambiental. El material biológico se trasladó en 1996 a una instalación sucesora situada bajo la Nevada Test and Training Range, o sea, en el Área 51. Las propias cubiertas de Knox están ahora custodiadas por una tripulación mínima que depende directamente del Inspector General del Tesoro y no de la cadena de mando militar estándar. ¿Por qué el Inspector General del Tesoro? Pues porque ahí está el oro de los Estados Unidos. La pregunta de Trump no es ¿hay oro? Su pregunta actual es ¿eliminamos el archivo de forma permanente y quemamos todos los especímenes y registros restantes? ¿O bien reutilizamos la infraestructura reforzada y la biblioteca genética
que ha sobrevivido para realizar programas de defensa biológica soberana bajo la nueva república. O sea, están pensándose si reutilizar esa tecnología. Las antiguas redes lucharon por mantener esas plataformas ocultas porque su exposición haría estallar toda la estructura de fideicomisos, testaferros, militar industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Digamos que la estructura mediante la cual se financia y se oculta esta ciencia paralela, esta ciencia oculta. Los mismos intermediarios que dirigieron la extorsión del estrecho de Hormuz, la financiación de las milicias iraquíes y las redes de tráfico que alimentaban el abastecimiento genético son los mismos que protegieron a el proyecto Quimera. Por eso los niveles inferiores se mantuvieron fuera de todos los esquemas oficiales. El vídeo que todos habéis podido ver fue el tiro de advertencia, es decir, que el testimonio de ese sargento se ha filtrado porque los sombreros blancos quieren que la gente conozca la realidad. El archivo real sigue ahí abajo esperando la decisión final. O sea, los vídeos de esos monstruos. Los vectores más profundos son los recuentos de inventarios de cápsulas de 1994, los nombres de los manipuladores supervivientes que aún cobran su salario, el manifiesto de transferencia preciso a Nevada y el estado actual del sitio sucesor. Entraré en esto brevemente. Sí. Bueno, sinopsis general. Atención. Inventario del archivo Quimera de 1994. Te da el nombre y la fecha 12 de noviembre de 1994. Contención, o sea, el que contiene más bien, el subnivel 5, cubierta activa principal, 47 cápsulas de estasis activas, es decir, 47 quimeras que están vivas. La serie alfa, humano, primate, lupino, 19 cápsulas, 7 equivalentes a gestación a término, 18, 24 meses de gestación, es decir, entre 1 año y medio y 2 años, 12 juveniles, es decir, equivalentes a entre 3 y 7 años, origen genético, 11 procedentes de extracciones en el corredor de Juárez, 8 de casos nacionales de evaluación médica especial, es decir, qué burrada, militares heridos en la Guerra del Golfo y el 11S, o sea, los han reutilizado para esto, los hijos de puta, con perdón. Serie beta, humano, felino, primate, 14 grupos, 9 fetales juveniles con expansión craneal para un procesamiento visual mejorado, 5 con injertos de tendones de ungulados para aumentar la resistencia. Las pezuñas que vio el sargento eran artefactos de estabilización. Procedencia: 6 de víctimas de tráfico del corredor del Mar Rojo entre los años 2008 y 2014, de las redes de la Guardia Revolucionaria iraní, 8 de intermediarios farmacéuticos europeos a través del Battle Memorial Institute. En la serie gamma, es decir, humano canino, 9 cápsulas, 6 equivalentes a adultos de entre 8 y 14 años con impronta depredadora, 3 en estasis con poca luz. Origen: 5 procedentes de extracciones de personas desaparecidas vinculadas a las mismas redes que alimentan presupuestos secretos en Irak e Irán y 4 de programas militares de voluntarios. Multiespecies experimental, serie delta, 5 cápsulas. Líneas mixtas humano-reptilianas primates. Todo ello conservado en los congeladores de archivo del subnivel 6 como líneas de tejido de reserva. Subnivel 6, 2.847 muestras de tejido y fetales congeladas que se remontan a 1971. Subnivel 7, cámara acorazada de registros y laboratorio de perfusión, vacío tras la transferencia de 1996. Inventario genético vivo total bajo Fort Knox en 1994. 47 especímenes activos más 2.847 especímenes de archivos. Operadores supervivientes que siguen cobrando un sueldo o pensiones protegidas a fecha de abril de 2026. Esto es muy importante. La doctora Lena Bosch, que ya hemos oído hablar de ella en repetidas ocasiones, trabaja en el Battle Memorial Institute, en la división de proyectos especiales, jefa de estabilización genética entre los años 1989 y 1994, jubilada en 2018 con pensión completa. Actualmente reside en una urbanización cerrada a las afueras de Reston, Virginia. Sigue recibiendo pagos trimestrales por asesoramiento
que se le envían a través de una cuenta heredada del DARPA, es decir, que sigue haciendo labores como científica senior. El sargento mayor Harlan Crow, retirado del ejército de los Estados Unidos, contratista de Wackenhut Constellis, que era el jefe de seguridad, actualmente en nómina activa como contratista bajo el cargo de especialista en seguridad del emplazamiento para un anexo clasificado del campo de tiro de Nellis. Esto está en Nevada. Vive en Louisville, Kentucky, en la misma urbanización cerrada que otros dos antiguos alumnos de Knox. El mencionado Robert Finkelstein, director del programa BTO del DARPA entre los años 84 y 93, firmó el memorándum de transferencia de tecnología del 71 que llevó el paquete de Dulce a Knox. Sigue vivo, con estatus de protección en el norte de Virginia, es decir, que tiene guardaespaldas. Percibe un estipendio por investigación heredada. Oficial del caso Marcus Ellington, de la CIA, fallecido en 2009, pero su célula sucesora, dos oficiales aún en activo, siguen recibiendo fondos de la misma partida del presupuesto secreto que financió la transferencia de 1996. Uno de ellos está integrado en el actual equipo de seguridad del emplazamiento sucesor. Estas personas saben que las vías de abastecimiento eran las mismas redes de tráfico de personas desaparecidas que hemos estado desmantelando en los corredores del Estrecho de Hormuz, en Irak y en Venezuela. Su revelación derrumba toda la estructura de confianza posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante, muy importante. Manifiesto preciso de la transferencia. Bueno, aquí se habla de, pues de cómo se trasladaron esos quimeras clones a el Área 51, las cápsulas, esto fue lo que vio el sargento, las muestras de archivo. Aquí esto es importante, los llevaron en dos aviones C-17 Globemasters sin distintivos, vuelo nocturno, sin plan de vuelo. Los que firmaron el traslado fueron el tal Marcus Ellington, el doctor Robert Finkelstein y un enlace del inspector general del Tesoro. O sea, insisto que el Tesoro ha estado involucrado también. La escolta de seguridad, las 5 cápsulas que quedaron en Knox eran las líneas más inestables, exactamente las que el sargento encontró en 2023. Nunca se trasladaron porque ya habían matado a manipuladores y se consideraban demasiado peligrosas para su transporte. O sea, qué monstruos. La situación actual: denominación del emplazamiento, proyecto Serafín, emplazamiento Quimera 2, en el campo de tiro de Nellis. Nellis es Nevada. Ubicación enterrado a 180 pies bajo el campo de pruebas y entrenamiento del norte de Nevada, adyacente al antiguo perímetro de Groom Lake, es decir, Área 51. Inventario activo actual: 8 cápsulas vivas, 3 de la serie Alfa, 3 de la serie Beta y 2 de la serie Gamma. Estado operativo, pero bajo vigilancia total de los sombreros blancos desde enero de 2025. 2 operadores infiltrados tienen acceso total. Se mantienen los sistemas de energía y ambientales. Se han cortado las vías de abastecimiento genético, las mismas que alimentaban los nodos de Hormuz e Irak. Y aquí habla de la decisión que tiene que tomar Donald Trump. 1. Cancelación permanente, quemar todos los especímenes restantes, sellar el emplazamiento y procesar a los manipuladores supervivientes. O 2. Reutilizar la infraestructura reforzada y la biblioteca genética superviviente para programas de defensa biológica soberana bajo la nueva república. Aumento sensorial para operadores especiales que no dejen ADN rastreable. O sea, esto es muy, muy bestia, muy fuerte. O sea que, digamos que parece que se están planteando utilizar algún de ese conocimiento para crear supersoldados, mezcla de humano y animal. Objetivo principal: el mandato sin censura del 91 al 96. Este es el documento oficial firmado por el DARPA BTO, es decir, la Biological Technologies Office, la Oficina de Tecnología Biológica del DARPA, y bajo el mando de Robert Finkelstein, que hemos visto antes, y el Directorado para la Ciencia y Tecnología de la CIA, con Marcus Ellington al frente. Estos son los estatutos del NOMAD, que es esta investigación en quimeras. Esto es lo que decían: desarrollar, probar y desplegar un número limitado de activos quiméricos para operaciones de alto riesgo sin dejar rastro y de reconocimiento en entornos inaccesibles.
Los activos no deben dejar ningún rastro de ADN recuperable que sea rastreable hasta personal estadounidense o registros de nacimiento convencionales. Los protocolos de eliminación deben ser 100% fiables y no dejar residuos forenses. Nunca se trató de crear un ejército, se trataba de formar un puñado de operadores prescindibles e imposibles de rastrear que pudieran ser infiltrados en las mismas redes que hemos estado desmantelando. La flota fantasma del estrecho de Hormuz, los corredores de financiación de las milicias iraquíes, los nodos de tráfico del Mar Rojo y Juárez, sin aparecer en ninguna lista. Las fases claves y la cronología. En la fase 1, que duró entre el año 71 y el 89, transferencia de tecnología desde Dulce y otras instalaciones asociadas a los subniveles 5-7 de Fornox, es decir, que se llevó desde Dulce. Se establecieron canales de abastecimiento genético a través de las mismas redes de personas desaparecidas y de capturas en la frontera que más tarde alimentaron los presupuestos secretos en Irán e Irak. La fase 2, entre los años 90 y 95, ensayos con sujetos vivos en Nox. Las 3 cápsulas que el sargento del ejército encontró en 2023 eran sujetos de prueba de la fase 2 de Nomad. El documento, calendario de pruebas de Quimera fase 2, que vio era el nombre de cobertura interno. La designación real del programa era Nomad 2. El marcador de la tarjeta de acceso con la serpiente era el código interno desde la línea de la serie Delta de humanos, reptiles, primates que se sometía a pruebas de estrés en entornos desérticos y marítimos. La fase 3 de marzo de 1996. Evacuación de emergencia 2 semanas después de que Phil Schneider hiciera pública la información. 42 cápsulas fueron trasladadas por aire al emplazamiento sucesor en Nevada. 5 sujetos inestables quedaron atrás en Nox, exactamente los que vio el sargento. El manifiesto de transferencia CH960317 enumera la carga como activos de investigación biológica, reubicación del proyecto Nomad fase 3. Como veis, y como siempre sucede con estas informaciones de los sombreros blancos a través de Ariel, la información es tremendamente precisa, es tremendamente creíble, coherente con lo que cuenta en el vídeo y con muchísimas otras cosas que os he ido contando y que, bueno, vamos conociendo desde lo que contó Phil Schneider, aquel ingeniero que, como sabéis, pues trabajó creando la base de Dulce y tuvo una batalla contra extraterrestres en el subsuelo que desapareció poco después de dar esa conferencia y que desde luego, ahora que se está hablando de todos estos científicos desaparecidos, que sabían mucho de los programas secretos, tanto espaciales como subterráneos, pues debería aparecer como la primera víctima, el primer mártir. Os he ido mostrando todas mis redes y, bueno, pues os dejo con esta suculenta información. Hasta la próxima. Chao.